Me quité frenéticamente la camisa de la cabeza, cubriéndome el pecho mientras miraba la tela en el suelo, con el corazón marcando una melodía salvaje. Había sentido los bichos dentro de la camisa mientras me la ponía, pero ninguno salió por las aberturas. Mi piel seguía erizada y la adrenalina corría por mis venas, haciéndome cosquillas en los nervios. Bichos, bichos diminutos, han conquistado mi vida. Se arrastran, se deslizan, zumban en cada uno de mis pensamientos. Están por todas partes, todo el tiempo. Tomo un sorbo de mi bebida y los bichos suben por el sorbete hasta mi boca. Doy un bocado y se alzan por mi garganta, abriéndose paso por mis intestinos. Me ducho, salen por el desagüe y pululan por mis pies. Caen desde la regadera y hacen nidos en mi pelo. Duermo. Los bichos de la funda de la almohada me hacen túneles en los oídos y salen por la nariz, la boca y los ojos. Me encontraba en una situación espantosa, atormentado constantemente por insectos imaginarios. Sabía que no eran reales, porque cada vez que sentía sus diminutas patas danzando sobre mi piel, me daba palmadas o me rascaba con furia. Pero los bichos nunca desaparecían. Al principio me volví loco, enfermo, en una manía frenética. Pasaba horas hurgando y clavando las uñas en mi epidermis inflamada. Sangraba gotas de sangre en las que los bichos nadaban. Incluso intenté ahogarlos. Me sumergí en agua hirviendo en la bañera y me quedé allí durante medio día. Pero nadaban. Y mientras nadaban, se reproducían. Ponían huevos que eclosionaban en cuestión de minutos. Acudían a mi cuerpo, pateando frenéticamente sus patas de insecto hasta alcanzarme como si fuera una isla. Se arrastraban sobre mí para recuperar el aliento, pero nunca se ahogaban. Aprendí a aceptarlos. Ignorar los constantes cosquilleos y pinchazos en cada rincón de mi cuerpo era casi imposible, pero lo logré. Con el tiempo descubrí que no me molestaban tanto si me mantenía tranquilo y quieto. Se volvió como un juego. Bloquear cada picor, cada cosquilleo, hasta que se volvieran insoportables. Y al final, pude resistir más que nunca. Una noche en particular, estaba acostado en la cama, en mi habitación a oscuras, haciendo todo lo posible por ignorar las sensaciones en mi piel mientras mi mente se deslizaba hacia el sueño. Fue entonces cuando lo sentí detrás de mis párpados. Se abrieron paso a través de la fina capa de la piel que separaba los párpados de los ojos. Me obligaron a abrirlos. ¡Qué sensación tan incómoda! No son reales. Tuve que repetirme. Tuve que calmarme para no perder la cordura. Pero el movimiento persistía, y con él mis globos oculares se crisparon y hormiguearon con una incomodidad insoportable. Me precipité al espejo del baño. Planté los pies sobre el suelo helado de baldosas y jugueteé con los párpados. Tiré de ellos hacia afuera. Levanté la barbilla y miré debajo. Gusanos color crema se retorcían en mi ojo desnudo, irritando la esclerótica y obligándome a parpadear. Aplástalos. Un pensamiento impulsivo resonó en mi cabeza, pero no cedí. Sabía que no podía permitirme creer que estos parásitos fueran reales. Incontables veces he preguntado a desconocidos si podían ver las alimañas fragmentándose por todo mi cuerpo. Las respuestas siempre eran las mismas. ¿De qué estás hablando? ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? Aléjate de mí, fenómeno. Aquella noche no pude pegar ojo, y la mañana siguiente solo trajo más insectos para acompañar mi somnolencia. Los bichos imaginarios decidieron tomar forma de mosquitos, esta vez invadiéndome en una nube de zumbidos y picaduras. Sentí sus diminutos aguijones clavándose en mi piel, obligándome a rascarme sin parar hasta que mi cuerpo se volvió de un carmesí llameante. Pero no había bultos,
ni marcas, nada que demostrara que estaban allí. No podía salir así. Era el cuarto día consecutivo encerrado y la comida empezaba a escasear, pero no podía dejar de rascarme. ¡Déjeme en paz!, grité, golpeando el frenesí invisible de mosquitos, pero volvieron. Siempre vuelven. Los pinchazos de sangre se acumulaban en mi cara y extremidades. Sabía que tenía que hacer todo lo posible por ignorarlos. Me lancé de bruces al sofá del salón y contuve la respiración, esperando desmayarme. Y entonces todo se detuvo. El zumbido, las mordeduras, el picor. Lo único que sentía era la ardiente inflamación de la carne donde me había estado rascando. Abrí los ojos y giré la cabeza, buscando los mosquitos, pero habían desaparecido. Temblando, me levanté del sofá y me quedé mirando el algodón manchado de sangre. Demasiadas veces me había acurrucado ahí, rascándome sin control, derramando mi ADN sobre esa tela deslustrada, dejándola empaparse y pudrirse con mi desesperación. Pero los bichos ya se habían ido, por ahora, lo que significaba que solo tenía unos minutos antes de que aparecieran nuevos para atormentarme. Todavía rezumaba rojo, pero no podía perder el tiempo. Iba a recoger unas cuantas tazas de fideos instantáneos y una caja de agua. Nada más. No quería estar mucho tiempo en público. No podía arriesgarme a montar una escena si los bichos volvían. Me puse los zapatos y el abrigo y salí por la puerta antes de que pudiera calmar mis pensamientos contradictorios. La tienda de comestibles estaba a solo 2 cuadras de mi apartamento de un dormitorio, y pensé que sería un paseo corto. Caminé rápido, pero no demasiado. No quería llamar la atención. Lo último que necesitaba era que alguien llamara a la policía por mi comportamiento errático. Tampoco ayudaba el hecho de que estuviera cubierto de arañazos de pies a cabeza. Probablemente me confundirían con algún loco callejero que se pellizca a sí mismo. Las luces fluorescentes, impiadosamente brillantes del supermercado me dieron la bienvenida. Y aún así, los insectos no me molestaron. Mantuve una compostura serena mientras recorría los pasillos coloridos, repletos de productos, concentrándome en el suelo. Evitaba el contacto visual con los demás clientes, por miedo a que notaran mi quietud. Era dolorosamente consciente de cómo me veía. Las ojeras marcaban profundamente mis ojos, contrastando con la palidez cicatrizada de mi piel. Los dientes castañaban en tropiezos ansiosos. Llevaba el pelo enmarañado y grasiento, abandonado durante semanas, y una sudadera con capucha gris, sucia y demasiado grande. Cualquiera que pasara junto a mí no dudaría en pensar que era un vagabundo. Demonios, incluso me sentía como uno. Vi los fideos instantáneos y corrí hacia ellos. Tomé un paquete entre los brazos y me dirigí a la entrada para recoger una caja de agua. Pero entonces lo sentí. Ese cosquilleo en los tobillos. Oh, no, por favor, ahora no. Miré hacia abajo y allí estaban, justo como lo imaginaba. Una multitud de patas largas, rodeándome los tobillos, trepando por mis pantorrillas. Las arañas. Lo peor de todas las alimañas imaginarias que saqué de mi mente. Las más difíciles de ignorar. Su terror reinaba en mi cuerpo, ensartando mi carne con colmillos agonizantes e inyectando veneno falso en mis venas. Sentía cada segundo como una tortura, pero no podía reaccionar. No ahora. Me apresuraba. No me importaba lo que los demás pensaran. Fingía que no me miraban con estupor mientras corría por el supermercado. Cuando llegué a la caja registradora con mis provisiones, los arácnidos ya se colaban por la manga de mi pantalón, jugueteando con el vello de mis piernas. ¿Eso es todo?, preguntó la cajera, una adolescente de pelo rubio y brackets,
mirándome boquiabierta mientras me acercaba con una histeria evidente. Sí, gracias. Tengo prisa, lo siento. Le solté, conciso, esperando que extendiera la urgencia, pero su ritmo fue dolorosamente lento, mientras las arañas seguían trepando, alcanzando mis muslos. De vuelta en la calle, corrí a casa lo más rápido que pude. Las arañas rebotaban con cada paso, hasta que una finalmente se atrevió a picarme. Me desató una reacción en cadena. Todas comenzaron a perforarme las piernas con violencia. Escuché apenas cómo siseaban al expulsar su veneno. ¡Carajo!, grité sin poder contenerme. Golpeé la puerta principal con tanta fuerza que el pomo dejó una abolladura en la pared. No me importaba, nada importaba, excepto los insectos. Solo debía calmarme. Una vez más, hundí la cara en el sofá, intentando quedarme quieto y controlar la respiración. Respira. Pronto se detendrán. Inhala. Exhala. Solo un poco más. Respira, Dios. ¿Por qué no se detienen? Inhala. Exhala. Aún duele. Entonces sentí algo. Un zumbido dentro de mis oídos. Algo vibraba agresivamente en mi canal auditivo, abriéndose paso hacia afuera. Algo salió volando. Giré la cabeza hacia un lado mientras más y más vibraciones plagaban mi cráneo. Zumbidos, uno tras otro. Se trataban de avispas. Avispas que salían de mis oídos, agolpándose en mi cabeza, posándose en mi cara y en mi pelo. Giraban sus delgadas alas en una cacofonía de zumbidos y ruidos. Mantén la calma, solo están de zumba. Zumba, ¿entiendes? Mi estómago empezó a revolverse, como una mantequilla en mal estado. Sentí la bilis subir por la garganta. No, las asustaré. Intenté contener las náuseas una y otra vez, pero eran agresivas, más fuertes que yo. Me llegaron a los labios y vomité antes de poder reaccionar. Pero no eran restos de comida, ni siquiera había comido. No podía haber nada en mi estómago. Entonces, ¿qué había expulsado? Escarabajos, de todos los colores y tamaños. Escarabajos ciervo, de cuernos largos. Todos ellos brotaban en mi cuerpo como si alguien hubiera destapado una tubería. Y después de eso, perdí el control. Polillas salían volando de mis fosas nasales. Gusanos se retorcían fuera de mis cuencas oculares. Hormigas rojas emergían de mi trasero. Cigarras se enredaban en mi cabello. Los diminutos agresores me emboscaron todos a la vez. Las arañas me mordían. Los avispones me picaban. Las hormigas rojas me prendían fuego por debajo. Las cigarras y las polillas se aferraban a mí y me hostigaban mientras los gusanos dejaban vísceras viscosas en mis mejillas. Y de repente, todo se volvió negro. Luces fluorescentes azul pálido, sábanas limpias y blancas, un pitido fuerte y periódico. Lo último que recordaba eran los insectos entrando y saliendo de mis orificios, pero ahora estaba en una cama de hospital. ¿Qué había pasado? Había tubos bombeando líquido transparente en mis venas y un tubo de oxígeno en mis fosas nasales. Lo primero que noté fue que no había insectos. No sentía cosquilleos, ni hormigueos, ni zumbidos, ni picaduras. Repetía una oración silenciosa en mi cabeza, mientras sentía cómo mi piel ardía y mi cabeza palpitaba con un dolor que nunca había experimentado. Intenté reconstruir los hechos, pero debía haberme desmayado, y tal vez
hecho algo en mí mismo. Escuché el apresurado repiqueteo de unos zapatos planos, y efectivamente, una enfermera joven apareció en la puerta de mi habitación. Me dedicó una sonrisa comprensiva de inmediato. «¿Estás despierto? ¿Cómo te encuentras, cariño?». Se acercó y empezó a ajustar los tubos que me rodeaban, evitando activamente mirarme los ojos. Curiosamente lo agradecí. «Bien, ¿qué ha pasado?», respondí sin rodeos. Podría haberle dicho que tenía el peor dolor de cabeza de mi vida, que sentía la piel como si me lo hubieran arrancado, pero primero necesitaba saber qué me había pasado. Ella soltó un largo suspiro y se puso las manos en las caderas, mirando la vía intravenosa en mi brazo. «¿Por qué no me cuentas qué pasó, cariño?», dijo la enfermera. «Los vecinos informaron que anoche estabas revolcándote por la carretera, gritando que te quitaran las cosas de encima». Finalmente me miró a los ojos y levantó una ceja, esperando una respuesta. No sabía qué decirle. No podía contarle que me había desmayado y entrado en un estado de psicosis, convencido de que tenía bichos por todo el cuerpo. Así que dije lo primero que se me ocurrió. «Debí de estar sonámbulo». Solté una risa ahogada, pero enseguida me di cuenta de que eso solo me hacía parecer más mentiroso. Su boca se convirtió en una línea fina. Me lanzó una mirada que decía claramente: «¿En serio? ¿Podría darme algo para la cabeza? Me duele muchísimo». Cambié de tema, esperando a que no siguiera interrogándome. «Ya te he administrado 5 miligramos de morfina. Esperemos a ver qué dice el médico», dijo la enfermera, dándome un golpecito en el tubo intravenoso antes de salir de la habitación. Apenas se fue, el médico entró. Era un hombre de mediana edad, guapo, con gafas redondas. Me saludó con un sonoro «¡Hola!». Su voz retumbó en mi cabeza como un trueno. Quise gritarle, pero ¿para qué? Me habían encontrado revolcándome por la calle. No tenía derecho a exigir nada. Antes de que pudiera preguntarme cómo me sentía, empecé a suplicarle sin descanso que me diera algo para el dolor. Me señalé la cabeza, apreté los ojos con fuerza, intentando que entendiera lo insoportable que era. Me miró con la misma expresión que la enfermera, dubitativa, preocupada. «Supongo que podríamos hacerte una tomografía computarizada para asegurarnos de que no te golpeaste la cabeza». No iba a aliviar el dolor, pero agradecí la oferta. Al final me dieron algo para ayudarme a relajarme. No era lo suficientemente sedante y no detuvo el martillo en mi cerebro. Dentro de la máquina de tomografía, cerré los ojos y traté de desconectar el cerebro. Casi me quedo dormido. Pero entonces llegaron las cosquillas. Esto no puede estar pasando. La máquina emitía ruidos fuertes, pitidos constantes, y débilmente escuché un clic. No podía mover el cuerpo ni la cabeza en ese espacio claustrofóbico, pero sentía cosquillas en el pecho. Entonces, algo zumbó ruidosamente y golpeó las paredes internas. Lo vi por el rabillo del ojo. Una avispa me vio. Se dirigió directamente hacia mi frente. Aterrizó entre mis ojos, moviendo su trasero arriba y abajo. Y me picó. Me incorporé de un salto, golpeando la cabeza contra el techo de la máquina. ¡Sáquenme de aquí!, grité a los médicos detrás del cristal. La máquina comenzó a expulsarme, pero habían más avispas esperándome afuera. Me picaron todas en cuestión de segundos. Salté de la cama de la máquina y me lancé a un rincón al otro lado de la habitación. No podía ver nada por encima de la horda amarilla y negra que rodeaba mi cabeza. El
personal del hospital entró corriendo y me sometió antes de que pudiera empezar a rascarme otra vez. Sentí un pinchazo en la parte posterior del muslo. Al principio pensé que era otra picadura, pero cuando el mareo me dobló las rodillas, supe que me habían sedado. Esta vez me despertó la voz del médico. Estaba discutiendo acaloradamente con una enfermera, hablando de forma histérica. Su actitud, antes amistosa y optimista, se había transformado en una compostura agitada y paranoica. Hablaba rápido, pero se detuvo en cuanto me vio que abría los ojos. Señor Moata, sé que debe estar agotado. No lo culpo, dijo con una mirada compasiva, como si me viera tirado en la calle. Tenemos malas noticias sobre los resultados de su tomografía computarizada. Si me permite la pregunta, ¿ha tenido alucinaciones? ¿Concretamente con insectos? No sé cómo lo averiguó tan rápido. Tal vez dije algo durante la psicosis. Tal vez fue evidente. En cualquier caso, era hora de confesarlo todo. Sí, desde hace un año los veo por todo mi cuerpo, pero nunca consigo matarlos. Me pican, me muerden, por eso me rasco la piel. Me duele, doctor. Yo sabía lo que iba a decirme, que padecía esquizofrenia, psicosis delirante o algún otro trastorno mental extraño. Pero en cambio, me sorprendió. Pensé que dirías eso. Verás, le dio la vuelta al expediente que tenía en las manos y me mostró una radiografía de mi cerebro. Parecía normal, salvo por los pequeños puntos que salpicaban todo el órgano. Esos puntos, me horroriza decirlo, son insectos. Nunca habíamos visto nada parecido. Creemos que padeces una enfermedad parasitaria nueva y completamente rara. Estos organismos perforan las células de tu cuerpo y provocan alucinaciones. Pero no son alucinaciones comunes. Puedes sentirlas. Queremos hacer pruebas de seguimiento para asegurarnos de que la enfermedad no sea contagiosa, o lo que es peor, que no pueda ser mortal. Esto no puede ser real. ¿Insectos cerebrales? Sí, ahora lo sentía, cosquillándome, picándome el cerebro, provocando un dolor punzante y palpitante. ¿Cómo lo sacamos?, pregunté, rezando por una respuesta positiva. Ese es el problema, dijo el médico. No podremos sacarlos por completo. Están tan profundamente incrustados en la membrana que extraerlos podría ser un riesgo para su función cerebral. Lo sentimos mucho. Su voz se quebró por un momento. Creí que iba a empezar a llorar. Parecía tan alterado como yo debería estarlo. Pero recuerde, los bichos que ve no son reales, señor Moata. Tragó saliva y le tembló la mandíbula al hablar. Pero ahora tenía una explicación, una razón para mis delirios. Puede que me esté muriendo, sí, pero al menos no estoy loco. Sentí las patitas. Esta vez no me asusté, las agradecí. El hormigueo recorría cada centímetro de mi piel. Me envolvían en una horda negra, hormigas, pero no venían a hacerme daño. Estaban ahí para reconfortarme. Mi cerebro se calmó por un segundo y supe que los de arriba me estaban concediendo unos momentos de paz. Estaba agradecido. Seguía mirando al médico cuando me di cuenta de dónde estaba mirando. Me observaba de arriba abajo, con una mirada salvaje en los ojos. No lo culpo. Yo era el paciente cero de este nuevo y terrible fenómeno. Le dije que podía irse
y dejé que las hormigas me cubrieran como una manta mientras cerraba los ojos. No intentaron meterse en mis orificios, solo descansaron sobre mi piel. Durmieron conmigo. Quizás, por fin, encontraría la paz. Cuando el médico salió, jadeaba como un perro. Sudaba a mares. ¿Qué significaba esta enfermedad para el resto del mundo? El hombre que yacía en la cama del hospital iba a morir. De eso no había duda. ¿Qué hombre podría sobrevivir con insectos vivos en el cráneo? El médico hiperventilaba. Se sentía mortificado. No podía contárselo a nadie. El hombre cubierto de hormigas que yacía inmóvil en la cama del hospital, él también las había visto. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su like y compartirlo con sus amigos. Si aún no están suscritos, les invito a que se suscriban al canal para más contenido como este. Les ha hablado Matt, y nos veremos hasta la próxima historia.